El contexto de los fichajes siempre se marca, a lo mejor muchas veces la gente lo hace año a año. Nosotros evidentemente tenemos un proyecto que marcamos en 3 años. El año pasado se hizo una apuesta muy fuerte por un equipo que todo el mundo dijimos desde el principio que podía valer para primera, con lo cual esos jugadores también son válidos para primera. Y lógicamente tus jugadores que tienes que traer por cómo somos y quién somos, que somos el Levante, te tienen que llegar en un momento del mercado final y lógicamente cuando el equipo tiene esa dinámica tan positiva y viene de una inercia como la del año pasado, pues lógicamente le tiene que costar entrar. No es una cosa que nos pase únicamente al Levante. El otro día, el último partido que jugamos fue contra el Girona, y el Girona tiene un número parecido de jugadores que juegan regularmente de la temporada pasada porque tienen automatismos, tienen mecanismos, tienen una filosofía que ya conocen al entrenador, y yo creo que es importante entender eso, que el equipo poco a poco va a ir conjuntándose, va a ir poco a poco entrando jugadores, y ese número de jugadores que han venido pues lógicamente tienen que aportar en su justa medida. Bueno, lógicamente tú tienes un mercado reducido a la hora de firmar ese perfil de jugadores. Nosotros intentamos llegar a unos niveles altos en esa posición, pero entendimos que lógicamente cualquier jugador que pudiera llegar al Levante tenía que ser un jugador competitivo que valiera para Primera División. Eso ha ocurrido en el Levante, ha ocurrido en los otros 6-7 equipos que compiten con nosotros, y cuando el equipo tiene menos situaciones ofensivas y menos situaciones de gol, lógicamente el delantero luce menos que si por ejemplo estás en segunda, que es un equipo importante en el aspecto ofensivo. Bueno, pues hay que entenderlo así, no somos el único equipo que está en esa situación, y con el paso de las jornadas, como se va viendo, pues lógicamente los delanteros irán metiendo goles, irán cumpliendo funciones no solo de gol, que es lo que muchas veces el entrenador les pide, sino de sacrificio, de trabajo, que hasta ese momento también lo habían hecho algunos de los que habían jugado. Bueno, la gente puede ser crítica con Boateng cuando le vea 5 partidos a Boateng. Es difícil valorar a Boateng cuando Boateng ha jugado 3 ratos. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro, todos nosotros, la afición, la dirección del club, la dirección deportiva, los técnicos, es que el Levante, para firmar un jugador de delantero, no puede firmar un jugador de 25 años en su plenitud, porque económicamente no lo puede firmar. No puede firmar un jugador veterano, o ha entendido la dirección deportiva que no puede firmar un jugador veterano, porque ese jugador que te tenía que dar un listón elevado de rendimiento probablemente a lo mejor no te lo iba a dar, y en otras épocas tampoco ha funcionado en esa situación. Y se tiene que intentar apostar por jugadores jóvenes en los cuales económicamente se pueda firmar y que creamos que pueden crecer con el Levante. En ese aspecto es lo que se pensó en Boateng. Boateng es un jugador joven de 21 años, solo de 21 años, que poco a poco tiene que ir creciendo con el Levante. A partir de ahí, lógicamente, esa serie de apuestas con esa serie de jugadores, que muchos de ellos han sido de esa edad, lo que hemos hablado, de 21, 22, 23 años, pues lógicamente tendrán su evolución. Habrá evoluciones mejores y peores. Vamos a dejar que vayan creciendo poco a poco y tomemos un poco una decisión todo respecto a qué posibilidad podemos hacer. No, estaba muy bien pensado. Es decir, nosotros teníamos una opción, lógicamente, pensada en la cabeza, que era una opción del delantero que podía llegar a nuestro nivel, porque hay que entender lo que es el Levante en la Primera División, pero intentamos otra serie de alternativas que eran jugadores de un nivel mucho más alto que probablemente ni nosotros ni ningún equipo de los que he hablado de esa horquilla de 7-8 equipos podía alcanzar, y queríamos luchar por ello. No tenemos por qué renunciar, hay que ser atrevido, hay que tener ilusión en conseguir ese tipo de jugadores, y es como una persona cuando llega a la lotería de Navidad. Y si no compras ese décimo de lotería no te va a tocar. ¿Es muy difícil que te toque? Sí, es muy difícil, pero nosotros luchamos e intentamos con esa ilusión de presentar una fórmula o unas ilusiones a esos jugadores para que pudieran venir. Muchos de ellos no salieron de sus clubes, como prueba de ello pasó, y el único que salió fue un club que era el que realmente, pues ese jugadores de ese club de sentimiento, que era en este caso lo de Lucas, y lo teníamos bien claro porque desde el principio fue muy claro con nosotros. Sí, lógicamente se nota ya no solo en lo económico, sino en la baraja de equipos con los que tienes que competir. Los equipos que bajan de primera a segunda tienen una ventaja en el aspecto presupuestario, leas económico, y sobre todo en el aspecto de ilusión por los jugadores por ir a esos equipos, porque entienden que son los equipos importantes de la categoría. Y tú, una vez que gracias a Dios has subido a Primera División, te conviertes en uno de los equipos que dentro de esa horquilla de 6, 7, 8 equipos que hay compitiendo, pues eres uno más y tienes que hacerte valer y hacerte importante en la categoría. Nosotros entendemos que si esto lo conseguimos durante 2 o 3 años, pues lógicamente el Levante poco a poco asumirá un reto que va a ser grande para el club, porque no nos engañemos, la historia del club te marca que ha sido muy pocos los años que ha estado en primera, con lo cual hay que asentarse y entender lo que es el Levante para la Primera División. La gente tiene que entender que el Levante, dentro de su humildad y de no renunciar a nada, es un equipo en estos momentos de la parte de abajo de la tabla, y que el objetivo lógicamente es competir por no descender. Eso también lo ve el jugador a la hora de firmar. Cuando tú llegas el mes de julio de inicio de mercado, porque también se ha dicho que con esa ventaja de un mes para poder planificar, si tú puedes planificar y tú puedes ir a ver jugadores, pero el jugador lógicamente su ilusión es intentar jugar en equipos de perfil medio alto de la tabla. Entonces hay que esperar el momento para que ese jugador vea que esa oportunidad no le aparece y ha habido un equipo bien posicionado y que le ha dado cariño o ha estado pendiente de él, y dentro de las situaciones de limitaciones económicas que tenemos, porque somos uno de los 3 presupuestos más bajos de la liga, pues que podamos asumir esa situación de poderle traer a Primera División en el Levante.
No, porque nosotros esa situación la coordinábamos con las otras opciones que teníamos. Nosotros teníamos una desgracia que nos pasó a mitad de pretemporada, que fue una situación que nadie esperaba y que le hubiera hecho daño a cualquier equipo, y le hizo daño lógicamente al Levante, que era el máximo goleador de la categoría del año anterior en el Levante y casi en segunda división, como era Ruller, se nos lesionó. A partir de ahí, en un puesto que hay muy pocos jugadores y muy poco mercado, y que el coste económico es súper alto, muy alto incluso para cualquier equipo, y mucho más para un equipo humilde como es el Levante en primera división, pues teníamos que buscar en el mercado ya no solo un delantero, sino dos. En esa situación trabajamos los escenarios, apareció la idea de Alex, que era un jugador que ya teníamos lógicamente en nuestro punto de mira, y teníamos la idea de Nano, pero Nano tampoco salía el día 15 de julio ni el día 20 de julio, porque lógicamente el Eibar, como es lógico, no iba a reforzar a un posible rival de la categoría, entonces teníamos también que esperar hasta últimos momentos del mercado. Cuando esa situación apareció, la acometimos sin dejar de intentar, por lo que hemos hablado, que nos tocara un poco un jugador importante que diera una referencia y fuera un nivel diferente a la categoría de lo que puede ser el Levante en estos momentos. Nosotros con Lucas, en este caso, en mi caso, tengo una relación personal con él muy buena, yo lo conozco hace mucho tiempo, y eso permitió llegar a unos avances de negociaciones muy altos y muy buenos, pero siempre entendiendo que desde el primer momento Lucas tenía muy claro cuál era su ilusión. Es un jugador que es de Coruña, es del deporte desde pequeño, y su primera ilusión lógicamente era el Deportivo de La Coruña. Él iba a lucharlo hasta el final y nosotros entendimos esa situación, y como no nos afectaba a la hora de seguir trabajando en el día a día en otra serie de jugadores, pues asumimos esa situación y él la entendió perfectamente, nos lo agradeció, y yo creo que es una política buena que hemos hecho, nos ha venido bien en otros casos, en el caso de Luna, por ejemplo. Es decir, hay jugadores que lógicamente por sus ilusiones, por sus niveles de exigencia o de gusto por el fútbol o de gusto de ese equipo, pues quiere llegar a esos equipos, y nosotros entendemos que tenemos que asumir la situación de ser un papel en un segundo plano y esperar nuestro momento, y si aparece, pues lógicamente estar bien posicionados para conseguir ese jugador. Hombre, le ha hecho daño porque es un jugador que encaja perfectamente en el perfil de lo que quiere Muñiz, un delantero intenso, aguerrido, competitivo, que luego tiene un olfato de gol importante, y sobre todo es un jugador que contagia, es un jugador que por su forma de jugar y por su motivación, pues se ha ganado el derecho a jugar en primera división de facto con ese rol importante, y no como otros años había entrado un poco, que había entrado de puntillas. Entonces entendíamos que era una situación que nos hizo daño a todos, no solo lógicamente al primer Ruller, pero lógicamente a la estructura de lo que era la configuración de la plantilla, al técnico y a todos los demás compañeros incluso. El entrenador es el que mejor conoce en el día a día a los jugadores, y lógicamente también yo soy de los que piensa que una decisión, yo estoy en la parte de abajo, en la parte de los técnicos, y sé cómo se trabaja en el día a día, sé la exigencia que se marca a los jugadores, y también yo entiendo una cosa, es decir, si un jugador te ha dado tanto durante un año y medio, pues por un momento de pequeña dificultad, de una vez que lo hagas mal, no puedes coger el listón de coger y quitarlo. Si tú lo quitas una vez que ha hecho una vez mal, esto se va a convertir en un pim pam pum. Cada vez que falla uno hay que quitarlo. Yo creo que el jugador necesita confianza, necesita seguridad, y más habiendo un cambio de categoría. Entendemos que en este caso José Campaña y algunos más han hecho una temporada el año pasado probablemente irrepetible. Nadie se va a dar cuenta de esto hasta que pasen los años. Ha habido otros equipos que este año han bajado y no llevan esa diferencia de puntos y esa solvencia que llevaba el año pasado el Levante. Entonces los jugadores han competido muy bien y hay que esperar el momento. También estos jugadores, que, como el caso de Lukic que nos has dicho, han llegado más tarde a la configuración de la plantilla, y poco a poco tienen que ir entrando en la competición. Han entrado con el partido de Copa, todos hemos salido muy satisfechos del partido de Copa, y yo creo que todos van a tener su momento. Pues Lukic es un pivote que puede jugar tanto de aspecto defensivo, si es un equipo que tenemos mucho el balón, como un aspecto de configuración y de circulación de balón. Creemos que es un jugador con un futuro espectacular. Prueba de ello es que tuvimos muchas dificultades para que el Torino no lo dejara cedido, y la verdad es que es un jugador que, aún sin jugar ahora mismo, va a la selección. Yo creo que es una cosa que tanto con Lukic como con los que estás comentando que han venido nuevos es de destacar. Yo no sé si el Levante alguna vez ha tenido 6 jugadores internacionales en un mismo momento en una temporada. Los jugadores que han venido son jugadores internacionales. Ducouré es internacional por Costa de Marfil, se está jugando un mundial. Ángera, que ha venido a cubrir una situación de una necesidad que se pidió por parte del entrenador de 3 porteros, y es internacional también en su selección. Bardi, que es una apuesta que ha salido muy bien, es un jugador internacional absoluto ya. Entonces entendemos que todos los jugadores que han venido configuran una plantilla competitiva suficientemente de nivel para poder competir para nuestro objetivo, que es salvarnos del descenso.